Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buena vibra. Hoy, tenemos una noticia que ha estado resonando en el mundo del espectáculo y que, sinceramente, nos ha dejado a todos un poco preocupados. Vamos a hablar sobre Demet Özdemir, esa talentosa actriz turca que ha logrado conquistar corazones alrededor del mundo con su carisma desbordante, su humildad y, por supuesto, su increíble trabajo en la pantalla. Como bien saben, en este canal nos encanta mantenerlos al día con las últimas novedades del vibrante universo del entretenimiento, y esta vez, la noticia, aunque no es del todo alarmante, es un poco delicada y requiere nuestra atención. Sí, amigos, nuestra querida Demet ha sido hospitalizada. Y aunque nuestra primera reacción es no alarmarlos, queremos desentrañar todo lo que se sabe hasta ahora sobre su estado de salud, ofreciendo un panorama completo y detallado. ¿Qué le ha pasado exactamente? ¿Por qué ha tenido que ser ingresada en un centro médico? ¿Cómo se encuentra actualmente y cuáles son los pasos a seguir? Pónganse cómodos, preparen una bebida caliente si lo desean, porque hoy vamos a responder todas estas preguntas y a ofrecerles un análisis profundo de la situación. Pero antes de sumergirnos en esta historia, si aún no lo han hecho y son nuevos por aquí, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse que ven por ahí, justo debajo del vídeo, y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de que nunca se pierdan ninguno de nuestros vídeos, siempre cargados de información relevante y análisis interesantes del mundo del espectáculo. Ahora sí, empecemos con todo. La noticia de la hospitalización de Demet Özdemir ha saltado como un rayo en los medios de comunicación turcos e internacionales, generando, como era de esperar, una ola de preocupación y miles de mensajes de apoyo entre sus admiradores, que abarcan diferentes continentes. Imaginen por un momento una figura tan vibrante, llena de energía, y siempre con una sonrisa contagiosa, se ve obligada a retirarse de sus compromisos profesionales y de la vida pública para cuidarse. Pues bien, la razón principal de su ingreso hospitalario, según lo que se ha revelado hasta el momento, es una gripe bastante fuerte. Si han escuchado bien, algo tan común como una gripe, pero que en algunos casos, y parece que este es uno de ellos, puede llegar a ser realmente debilitante y requerir atención médica especializada y supervisión constante. No se trata, en principio, de una enfermedad menor o algo que se cure con un simple té casero y descanso en la comodidad del hogar. Por el contrario, es una condición que ha obligado a los profesionales de la salud a monitorizarla de cerca, asegurando que reciba el tratamiento más adecuado y oportuno. Y es que a veces nuestro cuerpo, por muy fuerte que parezca, nos pide a gritos un respiro, y si no le hacemos caso, las consecuencias pueden ser más serias y prolongadas de lo que podríamos llegar a pensar. Lo que más intriga a muchos de sus seguidores y al público en general es el detalle de cómo ha evolucionado su estado de salud. Al principio, los rumores y las primeras informaciones apuntaban a síntomas que parecían ser los de una gripe común: fiebre alta, tos persistente, un malestar general que la mantenía decaída. Sin embargo, la situación, al parecer, se complicó un poco más de lo esperado, llevando a la decisión médica de ingresarla en el hospital para una observación más detallada y un tratamiento más intensivo. Esto nos hace reflexionar sobre lo impredecible que puede ser nuestro organismo, incluso en personas jóvenes y que cuidan de sí mismas, y cómo incluso una dolencia aparentemente sencilla, como una gripe, puede transformarse en algo que necesita de un cuidado profesional intensivo y un entorno médico controlado. Los informes que han ido saliendo a la luz, aunque siempre con la debida cautela para proteger su privacidad, sugieren que si bien la gripe es la causa principal y el desencadenante, su organismo pudo haber reaccionado de una manera que requirió una intervención más directa y proactiva por parte de los facultativos. Hasta ahora, no se han dado detalles específicos sobre complicaciones graves o secuelas que pudieran poner en riesgo su vida, pero el simple hecho de que haya requerido hospitalización ya nos indica, sin lugar a dudas, que la situación no era para tomarla a la ligera y que era necesaria una intervención médica especializada. Y es que cuando hablamos de una figura pública de la talla de Demet Özdemir, siempre hay un interés masivo, casi una necesidad, en conocer su bienestar. Ella no es solo una actriz que brilla en la televisión y en la gran pantalla, es un ícono de estilo, una inspiración para miles de jóvenes que la siguen en las redes sociales, y su ausencia temporal en la vida pública se siente en todos los ámbitos. Por eso, no es de extrañar que los rumores y las especulaciones, alimentados por la falta de información concreta, no tarden en aparecer, intentando llenar esos vacíos.
Pero en este caso parece que la información oficial, aunque limitada, ha sido bastante clara y concisa en cuanto a la causa principal, una gripe fuerte. Lo que sí es innegable y verdaderamente conmovedor es que, desde que se conoció la noticia, sus seguidores han estado inundando las redes sociales con mensajes de apoyo incondicional, deseos de pronta recuperación, y muestras de cariño que reflejan la profunda conexión que ha sabido crear con su público. Es realmente inspirador y edificante ver cómo una comunidad entera, dispersa geográficamente pero unida digitalmente, se une para desear lo mejor a una persona que ha sabido tocar tantas vidas con su arte y su personalidad. Ahora profundicemos un poco más en el tipo de cuidados que podría estar recibiendo. Al estar hospitalizada podemos inferir, basándonos en prácticas médicas generales, que Demet se encuentra bajo observación médica constante. Esto implica que un equipo de profesionales de la salud está monitorizando sus signos vitales, la evolución de sus síntomas y su respuesta al tratamiento en tiempo real. Los cuidados probablemente incluyen tratamientos para aliviar los síntomas más molestos de la gripe, como la fiebre, el dolor muscular y la tos, y para ayudar a su cuerpo a recuperarse lo más rápido y eficazmente posible. Esto podría involucrar la administración de medicamentos, posiblemente intravenosos, para asegurar una hidratación adecuada, algo crucial cuando se está enfermo, y para el alivio del dolor y la inflamación. Además, el reposo absoluto es una pieza fundamental en cualquier proceso de recuperación de una enfermedad infecciosa, permitiendo que el cuerpo destine toda su energía a combatir el virus y a repararse. Es importante recordar que incluso una gripe, si no se trata adecuadamente, si el sistema inmunológico está debilitado por otras razones, o si se presentan complicaciones, puede derivar en problemas más serios como neumonía, deshidratación severa, o incluso agravar condiciones preexistentes. Por lo tanto, aunque la noticia sea solo una gripe, el hecho de la hospitalización nos confirma, y nos da la tranquilidad, de que se le está brindando la atención médica necesaria y el entorno más propicio para evitar cualquier tipo de contratiempo y facilitar una recuperación segura. Uno de los aspectos que ha generado un poco de revuelo, especialmente entre los seguidores más acérrimos y aquellos que siguen de cerca su carrera, es el hecho de que, a pesar de estar recuperándose, se esperaba que Demet estuviera involucrada en algunos proyectos o eventos públicos programados. Y es que, como muchos saben, su agenda suele estar increíblemente apretada, siempre trabajando en nuevos proyectos, asistiendo a eventos o participando en campañas publicitarias. Sin embargo, su salud es, sin duda alguna, su prioridad número uno en este preciso momento, y eso es lo que debe primar. Los productores, directores y equipos de trabajo de sus diversos proyectos deben haber tomado la decisión más sensata y humana, darle el tiempo y el espacio que necesita para sanar por completo sin presiones ni exigencias. Y eso es lo más lógico y razonable, ¿verdad? No hay nada más importante que nuestra salud, y nadie puede rendir al máximo de su potencial, ya sea en el ámbito profesional o personal, si no se encuentra bien física y anímicamente. Permitir que se recupere al 100% es la mejor inversión para su bienestar y para asegurar que, una vez de vuelta, lo haga con toda su energía y vitalidad. En las últimas informaciones que han ido surgiendo, y que han sido comunicadas por fuentes cercanas y algunos medios fiables, se ha dejado entrever, y esto es, sin duda, una excelente noticia que nos llena de esperanza, que Demet Özdemir está respondiendo muy bien al tratamiento médico al que está siendo sometida. Los médicos a cargo de su caso se muestran optimistas, y el camino hacia su recuperación parece estar despejándose poco a poco. Claro está, la convalecencia, incluso de una gripe fuerte, puede llevar su tiempo. Es muy probable que una vez que sea dada de alta del hospital, necesite un periodo de reposo y cuidados adicionales en casa para recuperar todas sus fuerzas, volver a su rutina y retomar sus actividades con normalidad. Pero el hecho de que ya esté mostrando una mejoría significativa y constante es un gran avance, y una señal muy positiva que alegra a todos los que se preocupan por ella. Es interesante reflexionar, en este punto, sobre cómo las redes sociales y los medios de comunicación juegan un papel tan fundamental, y a veces ambiguo, en la difusión de este tipo de noticias. Por un lado, nos permiten estar al tanto de lo que ocurre casi al instante, manteniéndonos informados y conectados con nuestros ídolos. Por otro lado, también pueden generar un poco de ansiedad, desinformación o incluso pánico si la información no se maneja con cuidado, se difunden rumores infundados o se especula sin fundamento. En este caso particular, parece que los medios de comunicación han intentado ser cautelosos y responsables al informar, centrándose en los hechos confirmados y en los comunicados oficiales, evitando caer en el amarillismo.
Y la reacción del público de la vasta comunidad de fans de Demet ha sido, en su inmensa mayoría, de empatía, de apoyo incondicional y de buenos deseos. Me pregunto qué tipo de lecciones podemos sacar de este episodio, tanto a nivel individual como colectivo. Primero, la importancia innegable de escuchar a nuestro cuerpo. Si nos sentimos mal, si notamos que algo no va bien, no debemos ignorarlo ni minimizarlo, pensando que se pasará solo. Es fundamental prestar atención a las señales que nos envía nuestro organismo. Segundo, la fragilidad de la salud, que a veces olvidamos incluso en personas jóvenes, atléticas y aparentemente sanas. La salud es un tesoro que debemos cuidar en todo momento. Y tercero, y quizás lo más hermoso, la fuerza de la comunidad y el inmenso poder del cariño de los fans. Ver cómo un artista, a través de su trabajo y su persona, inspira tanta buena vibra, tantos mensajes de apoyo y tanto afecto es realmente algo para valorar, para agradecer y para celebrar. Los detalles sobre cuándo será dada de alta del hospital aún no se han precisado, y es perfectamente normal. Los médicos en la mayoría de los casos prefieren no dar fechas exactas cuando se trata de recuperaciones de salud, ya que cada persona es un universo individual y responde de manera única al tratamiento y al proceso de curación. Lo verdaderamente importante y lo que nos da tranquilidad es que se le está brindando la atención médica adecuada, que está rodeada de profesionales competentes y que está en el camino correcto hacia la recuperación total. Además, esta situación nos recuerda de forma muy palpable la importancia de la prevención y de cuidar nuestra salud de manera proactiva. ¿Han oído hablar de la vacuna contra la gripe? Es algo que, especialmente en épocas de alta incidencia de virus respiratorios, muchos de nosotros deberíamos considerar seriamente. Y por supuesto, mantener hábitos de vida saludables es clave para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Dormir las horas suficientes, llevar una dieta equilibrada y nutritiva, hacer ejercicio de forma regular, todo esto contribuye a que nuestro cuerpo esté mejor preparado para enfrentar cualquier tipo de virus o amenaza para la salud. Demet Özdemir es una artista muy querida y admirada, y su esperado regreso a la pantalla, una vez que esté completamente recuperada y con todas sus energías renovadas, será, sin duda alguna, recibido con una alegría inmensa por parte de sus seguidores y por la industria del entretenimiento en general. Mientras tanto, solo nos queda enviarle toda nuestra energía positiva, nuestros mejores deseos y que se recupere rápida y completamente. En resumen, la talentosa y carismática Demet Özdemir se encuentra hospitalizada debido a una gripe que, si bien es una enfermedad común, ha requerido atención médica especializada y supervisión constante. Las últimas informaciones que han trascendido indican que está respondiendo muy bien al tratamiento médico y que su estado de salud evoluciona favorablemente. Aunque los detalles específicos de su proceso de recuperación y la fecha exacta de su alta médica aún se mantienen reservados, la tranquilidad para sus seguidores es que está en las mejores manos, recibiendo los cuidados necesarios, y que poco a poco, con el tiempo y el descanso adecuado, volverá a estar como siempre, radiante y llena de energía. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero sinceramente que esta información les haya sido útil, que les haya aclarado las dudas y, sobre todo, que les haya brindado un poco de tranquilidad y esperanza sobre el estado de salud de Demet Özdemir. Es siempre un momento difícil cuando alguien a quien admiramos atraviesa un momento complicado, pero también es profundamente reconfortante saber que el mundo del espectáculo, sus colegas y, por supuesto, sus dedicados fans le brindan todo su apoyo y cariño en estos momentos. Ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre esta noticia? ¿Les ha sorprendido? ¿Han tenido experiencias similares con gripes fuertes que hayan requerido hospitalización? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado informativo, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes y a seguir creciendo como comunidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos, para que todos estén al tanto de esta importante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y si disfrutan de nuestro contenido, ** suscríbanse a nuestro canal ** y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, que vendrán cargados de más noticias, análisis y entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Chao.